Hola a todos, en este nuevo video tutorial les enseñaré a realizar esta hermosa pulsera utilizando el patrón de mariposa que diseñamos en el video anterior. Es un diseño bastante fácil de realizar con materiales muy económicos y que ustedes los pueden realizar desde la comodidad de su casa. No se pierdan el paso a paso para empezar a realizar esta hermosa pulsera. Vamos a comenzar el tejido de esta mariposa a la cual le realizamos el dibujo o el patrón en el video anterior. Vamos a utilizar la puntada de ladrillo para realizar este hermoso patrón. Vamos a iniciar por todo el centro que les estoy señalando con el color dorado. Entonces vamos a enfilar 5 mostacillas de color dorado. Vamos a utilizar aproximadamente 1 metro, metro y medio de hilo. Es mejor que sobre hilo a que no falte. Acá al final vamos a dejar un poco de hilo para rematar, unos 15 centímetros. Entonces enfilamos y vamos a empezar a formar nuestra primera fila. El hilo principal me está saliendo acá arriba, entonces lo que yo voy a hacer es, me voy a saltar la primera mostacilla, acá lo voy a acercar un poco, y voy a pasar mi aguja por la parte de atrás de la segunda mostacilla. Paso la aguja con mucho cuidado. Al inicio lo hacemos despacio para que no se enrede el hilo y nos va quedando formado de esta manera. Vamos a continuar haciendo lo mismo. Sigue esta otra mostacilla dorada y lo mismo. Paso la aguja por la parte de atrás de la mostacilla. Lo voy apretando. La siguiente mostacilla voy a hacer lo mismo. Paso mi aguja por la parte de atrás y voy apretando. Miren que ya se va formando la primera fila. Y la quinta mostacilla, lo mismo. Paso mi aguja por la parte de atrás y voy apretando. Miren que ya tengo formada la primera fila. ¿Qué voy a hacer? Nuevamente le voy a subir acá el zoom para que observen. Antes de iniciar voy a pasar por esta segunda mostacilla dorada por dentro y me devuelvo nuevamente a la primera. Me gusta hacer este paso adicional para reforzar un poco el tejido. Ahora vamos a iniciar la segunda fila. Acabamos de colocar estas 5, entonces vamos a iniciar esta segunda fila donde coloqué la flecha. Vamos a iniciar con 2, con la dorada y con la café. Vamos a coger mostacilla, acá corro para hacer el tejido, dorada y café. Les explico aquí algo. Observen que esta fila es más larga que la anterior, por lo tanto vamos a empezar con una ampliación. Acá para la ampliación vamos a pasar la aguja, miren acá, vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo, o sea el que está uniendo la primera y la segunda
dorada de la parte de abajo. Entonces, pasamos la aguja por debajo de ese primer hilo. Lo vamos apretando y acomodando. Acá al principio hay que tener mucha paciencia con el tejido y hacerlo de una forma despacio. Me voy a devolver por dentro de la segunda de color café. Y acá vamos apretando los hilos, el de el inicio y con el que estamos tejiendo, para que las mostacillas se vayan acomodando. Continuamos con una amarilla, luego una café, una amarilla y dos cafés. Continuamos con una mostacilla amarilla y recuerden que la puntada de ladrillo es por la parte de arriba de los hilos. Acá ya se los voy a acercar para que ustedes puedan observar mejor el tejido. Paso la aguja por debajo, miren ahí, por debajo del hilo. Y subo por dentro de la mostacilla amarilla. Continúo con una de color café y seguimos la puntada de ladrillo pasando la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la mostacilla café. En la descripción del video les dejo el link donde explico detalladamente esta puntada de ladrillo. Vamos a seguir con una de color amarillo y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la mostacilla amarilla y la voy apretando. Continúo ahora con una de color café. Miren que acá abajo, muy importante que observen acá esta parte. Acá abajo ya no tenemos hilo. Lo que hacemos es pasar la aguja por debajo del hilo del anterior. Entonces observen, paso la aguja por debajo del hilo que está uniendo la primera y la segunda dorada de la parte de abajo. Entonces, como es ampliación, paso la aguja por debajo acá del hilo del anterior y me devuelvo por dentro de la mostacilla café que acabo de colocar. Y la voy apretando. Cojo otra de color café y acá, como necesito una más, lo que voy a hacer es el hilo me está saliendo acá arriba, voy a pasar mi aguja en el sentido contrario de donde está saliendo el hilo. Entonces, si el hilo está saliendo arriba, paso la aguja de abajo hacia arriba. Miren que estoy pasando acá la aguja en el sentido contrario a donde sale el hilo. ¿Sí? Observen ahí. Y nuevamente bajo acá por la café para reforzar un poco su tejido.
Necesito ahora que este hilo café, de color café, acá el hilo me está saliendo por la parte de abajo de la mostacilla café, necesito que el hilo me salga por la parte de arriba. ¿Cómo lo hago? De la siguiente manera. Me devuelvo por esta café del lado, paso la aguja acá por dentro de la amarilla, luego voy a pasar por, observen acá, no sé si por el color dorado brilla mucho en la cámara, paso acá por la segunda dorada, miren ahí, paso la aguja por la segunda dorada, luego me voy a devolver por dentro de dos, la dorada y la amarilla de la parte de arriba. Miren que ahí ya lo estoy pasando por dos, hice una especie de triángulo acá, así. Bajé amarilla y dorada, me devuelvo por la dorada y amarilla. Luego voy a bajar por la café del lado. Esto es con el fin de cambiarle la dirección al hilo y que me quede acá saliendo por esta parte de la mostacilla café. Acá les muestro nuevamente el esquema. Acabamos de realizar toda esta fila. El hilo me quedó saliendo acá. Vamos a empezar esta nueva fila. Nuevamente miren que es más larga que la anterior, por lo tanto empezamos con una ampliación. Cogemos una café y una de color blanco. Vamos a coger mostacilla de color café y blanca. Café y blanca. Y como es una ampliación, vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo, o sea, por debajo del hilo que está uniendo las dos de color café de la parte de abajo. Entonces paso la aguja por debajo del primer hilo y me devuelvo por dentro de la mostacilla blanca. Voy apretando con cuidado y observen ahí la ampliación, me va quedando más larguita. Continuamos con una mostacilla de color amarillo y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la mostacilla amarilla. Ahora continuamos con una de color café, vamos a pasar la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la mostacilla café. Continuamos con una amarilla, seguimos la puntada del ladrillo, pasando la aguja por debajo del hilo. Miren acá, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro del amarillo. Otra de color amarillo, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por la amarilla y vamos apretando. Continuamos con una de color café,
Pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la mostacilla café. Miren acá, para que vayan comparando cómo debe estar quedando el tejido. Continuamos el tejido de la mariposa. Acá nuestro patrón. Vamos a comenzar una ampliación con el color amarillo. Empezamos con 2 de color amarillo. Acá se los voy a correr para poder ver. Cogemos 2 amarillas. Y como es una ampliación, vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo, el que está uniendo la café y la amarilla de abajo. Las organizamos y subimos por dentro de la segunda amarilla. Y vamos apretando. Continuamos con una amarilla. Pasamos la aguja por debajo del hilo. Subimos por dentro de la amarilla. Otra de color amarillo. Pasamos la aguja por debajo del hilo. Subimos por dentro del amarillo. Continuamos con una de color café. Pasamos la aguja por debajo del hilo. Subimos por dentro de la mostacilla café. Continuamos con una de color blanco. Pasamos la aguja por debajo del hilo. Subimos por dentro de la mostacilla blanca. Continuamos con otra de color blanco. Pasamos la aguja por debajo del hilo. Subimos por dentro de la mostacilla blanca. Continuamos con una de color café. Observen que acá ya no hay hilo en la parte de abajo, entonces lo que hacemos es pasar la aguja, miren, por debajo del hilo del anterior, o sea, el que une la café y la blanca de abajo. Pasamos la aguja por debajo del hilo de la mostacilla que colocamos anteriormente. Y nos devolvemos por dentro de esa mostacilla café. Continuamos ahora con una nueva fila. Acá les voy a mostrar dónde finalizamos. Acabamos de realizar toda esta fila. Vamos a comenzar con esta. Acá vamos a comenzar con una reducción. Miren que está más corta que la fila anterior. Comenzamos con café y blanco. Vamos a coger una mostacilla café y una mostacilla de color blanco. Acá voy girando mi tejido para que ustedes observen. Como es una reducción, voy a pasar la aguja por debajo del segundo hilo, o sea, el que está uniendo las dos blancas de abajo, la segunda y la tercera. Paso la aguja por debajo del segundo hilo para hacer reducción. Subo por dentro de la mostacilla blanca, bajo por la café,
Me devuelvo nuevamente por dentro de la mostacilla blanca. Y la voy apretando. Continúo ahora con una de color café. Y sigo la puntada de ladrillo, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la mostacilla. Continúo con una de color amarillo, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la mostacilla. Otra de color amarillo, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la mostacilla. Continúo con una de color blanco, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la mostacilla. Nuevamente una de color blanco, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la mostacilla. Acá para finalizar una de color amarillo. Como ya no tengo hilo acá abajo, lo que hago es pasar la aguja por debajo del hilo del anterior, o sea, por debajo del hilo que está uniendo la primera y segunda amarilla de abajo. Y me voy a devolver por dentro de la mostacilla que acabo de colocar y la voy apretando. Observen acá cómo les debe estar quedando. Acabamos entonces de terminar toda esta fila. Vamos a comenzar con esta, con una ampliación. Miren que está más larga que la anterior. Comenzamos con dos de color café. Nuevamente cojo mi tejido. Vamos a coger dos mostacillas café. Y como es una ampliación, vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo, el que está uniendo la amarilla y la blanca de abajo, la primera y la segunda. Lo organizo y me devuelvo por dentro de la segunda de color café y lo voy apretando. Continúo ahora con tres de color blanco. Cojo la primera blanca y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la blanca. Continúo con otra blanca, paso la aguja por debajo del hilo, subo por la blanca. Y la tercera blanca según nuestro patrón, paso la aguja por debajo del hilo, subo por la blanca y lo voy apretando. Continuamos con tres de color café. La primera café, la segunda de color café, cojo una y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la mostacilla café. Y la tercera de color café, paso la aguja por debajo del hilo,
Acá subo por dentro de la café. Y lo vamos apretando. Miren cómo se va viendo, cómo va quedando. Acabamos de terminar de realizar esta fila. Colocamos 2 cafés, 3 blancas y 3 de color café. Vamos a continuar con la parte de arriba de color café. Necesitamos que el hilo, en este momento ya les voy a mostrar, miren acá, el hilo nos está saliendo acá en la parte de abajo, en esta, y necesitamos que nos quede saliendo, en esta que le estoy haciendo el círculo, que el hilo me quede saliendo por esta. Entonces vamos a sacar el hilo que me quede saliendo por la tercera de color café. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me voy a devolver pasando la aguja, miren acá, por dentro de la segunda de color café y luego subo por la tercera mostacilla de color café y de esta manera me quedó saliendo el hilo por la tercera café. Vamos ahora a comenzar a tejer 5 de color café. Como es más corta, comienzo con una reducción con 2 de color café. Vamos a coger 2 de color café y acá les muestro. Vamos a pasar la aguja, no por esta primera, sino por esta segunda. Vamos a pasar la aguja, cuento segunda a partir de donde me está saliendo el hilo. Miren que la primera es al lado de donde me está saliendo el hilo y la segunda sería entonces esta, que es el hilo que está uniendo estas 2 blancas de abajo. Entonces vamos a pasar la aguja por debajo de esa. Acá, como el hilo está tan largo, se me empieza a enredar. Listo. Las organizo y me devuelvo por dentro de la segunda café. Nuevamente bajo por esta primera café y me devuelvo nuevamente a la segunda y la apretamos muy bien. Continuamos con la tercera acá de color café. Seguimos puntada al ladrillo, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por la café. La cuarta café, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la café. Y finalmente la quinta de color café, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la café. Acá entonces miren que acabamos de realizar toda esta fila. Vamos a hacer esta última, esta ya quedó lista. Vamos a hacer esta última, miren que es una reducción, está más corta que la anterior. Comenzamos con 2 de color café. Cojo 2 de color café y como es una reducción, vamos a pasar la aguja, miren acá, por debajo del segundo hilo, o sea, el que está uniendo la segunda y tercera café de abajo.
me devuelvo por dentro de la segunda café, sujeto la café del lado, bajando por ella y nuevamente subo por la café. Vamos a coger otra de color café y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la café. Como lo que yo quiero hacer es una pulsera, entonces lo que vamos a hacer acá es colocar otra mostacilla, en este caso puede ser una café, y de ahí es donde vamos a colocar el hilo. Entonces miren lo que voy a hacer. Esa no está pintada en el esquema, sino que esta es de donde vamos a poner el hilo. Lo que yo voy a hacer es cojo una café, aquí no voy a pasar por debajo del hilo, sino que acá voy a pasar por dentro de la mostacilla café. Ya les voy a enfocar mejor acá. Miren, cojo una café y me devuelvo a esta segunda, pasando por dentro. Miren que esta queda en esta posición. Por acá es donde voy a pasar mi hilo para formar la pulsera. Voy a nuevamente a pasar la aguja por esta otra. Voy a repetir el mismo paso para que me quede bien finita. Y luego me devuelvo por dentro de la café. Vuelvo y bajo por la segunda. Ahora lo que yo voy a hacer es, me voy a ir por dentro de las mostacillas para llevar a esta parte de acá el hilo y poder continuar con el tejido. Pero antes de hacerlo, voy a rematar este hilo inicial escondiéndolo por dentro de las mostacillas. Vamos entonces a rematar este hilo inicial, vamos a pasarlo por dentro de varias mostacillas, nos vamos a ir devolviendo por dentro de las mostacillas para poderlo rematar. Ya ustedes miran por dentro de cuántas. Yo recomiendo que pasen 2 o 3 veces antes de cortar y de quemar, con mucho cuidado de no dañar el tejido. Ahora sí, puedo entonces llevar mi hilo por dentro de estas mostacillas sin que queden hilos atravesados. Siempre tienen que mirar la dirección por dentro de las mostacillas hasta llevarlo a la punta inicial. Acá lo saco en la punta inicial. Vamos a empezar ahora con la otra mariposa, la mitad de la mariposa, para que quede totalmente formada. Vamos ahora a comenzar toda esta mitad de mariposa. En este momento nos encontramos ubicados acá. Vamos a iniciar acá una ampliación con dorado y café. Vamos a coger una de color dorado y una de color café. Y como es una ampliación, pues le voy a hacer zoom para que observen. Vamos a pasar la aguja por debajo del primer
hilo, o sea, el que une la primera y la segunda dorada, por debajo del primer hilo. Lo organizamos y pasamos por dentro de la café. Continuamos con uno de color amarillo y pasamos la aguja por debajo del hilo. Subimos por dentro de la mostacilla amarilla. Luego una de color café. Pasamos la aguja por debajo del hilo. Subimos por dentro de la café. Continuamos con una de color amarillo. Pasamos la aguja por debajo del hilo. Subimos por dentro de la amarilla. Continuamos con una de color café. Y como ya no hay hilo acá abajo, lo que vamos a hacer es pasar la aguja por debajo del hilo del anterior. Subimos por dentro de la café. Continuamos con una de color café y lo que vamos a hacer, recuerden acá este paso, el hilo me está saliendo en esta dirección, miren, acá arriba, entonces yo voy a pasar mi aguja en sentido contrario, o sea, de abajo hacia arriba, en sentido contrario de donde esté saliendo el hilo. Lo voy a reforzar, recuerden que lo paso 2 veces, vuelvo y paso por esa y me devuelvo nuevamente a la café del lado. Como necesito que el hilo me quede saliendo por esta café, me devuelvo acá a hacer el siguiente paso. Primero voy a pasar mi aguja por dentro de la mostacilla amarilla. Ahora paso mi aguja por la dorada de abajo, esta primera dorada de abajo. Luego me devuelvo por dentro de la dorada del lado, o sea, esta segunda, y la amarilla de arriba. Vuelvo a bajar por dentro de la café del lado. Y finalmente subo por la café del extremo. Miren que ahí ya quedó saliendo el hilo por la café de todo el extremo. Ya hemos terminado acá. En este momento terminamos en esta, le hicimos todas estas. Vamos a comenzar esta parte. Es una ampliación. Empezamos con café y blanca. Vamos a coger café y blanca y como es una ampliación, vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo y me devuelvo por dentro de la blanca. Continúo con una amarilla y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la amarilla.
Continúo con una de color café, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la mostacilla café. Luego una de color amarillo y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la mostacilla amarilla. Otra amarilla, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la amarilla. Y finalmente una de color café. Paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la café. Acá quiero que vayan observando cómo les debe estar quedando. Acabamos de tejer esta fila, vamos a comenzar acá. Pueden observar que esto acá es una ampliación, está más larga que la anterior. Vamos a comenzar con 2 de color amarillo. Cogemos las 2 amarillas y como es una ampliación, vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo. Las organizo y subo por dentro de la segunda amarilla y voy apretando. Continúo con otra amarilla, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la mostacilla. La tercera amarilla, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la mostacilla. Continúo con una de color café, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la café. Continúo con una blanca, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la mostacilla blanca. La segunda blanca, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la mostacilla blanca. Y para finalizar, una de color café. Como acá ya no hay hilo, paso la aguja por debajo del hilo de la anterior, o sea, por el hilo que está uniendo la café y la blanca de abajo, y me devuelvo por dentro de la café que acabo de tejer. Miren acá cómo está quedando. Terminamos en esta fila. Vamos a comenzar acá una reducción con café y blanco. Cogemos una café y una de color blanca. Y como es una reducción, pasamos la aguja por debajo del segundo hilo. Subimos por dentro de la blanca, sujetamos la café bajando por ella y nuevamente nos devolvemos por la blanca. Continuamos con una de color café, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la café. Continuamos con una de color amarillo, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por la amarilla. Otra de color amarillo, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por la amarilla. Continuamos con una de color blanco,
pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por la blanca, otra de color blanco, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por la blanca. Y ahora una de color amarillo. Como acá ya no hay hilo, pasamos la aguja por debajo del hilo del anterior, o sea, el hilo que está uniendo la primera y segunda amarilla de abajo. Subimos por dentro de la amarilla. En este momento realizamos esta fila. Vamos a comenzar esta con 2 de color café y haciendo una ampliación porque es más larga que la anterior. Vamos a coger 2 de color café. Y como es una ampliación, voy a pasar la aguja por debajo del primer hilo. Y subo por la segunda café. Continúo con una de color blanco. Paso la aguja por debajo del hilo. Subo por dentro de la blanca. Otra de color blanco. Paso la aguja por debajo del hilo. Subo por la blanca. La tercera blanca. Paso la aguja por debajo del hilo. Subo por la mostacilla blanca. Continúo con una de color café. Paso la aguja por debajo del hilo. Subo por la mostacilla café. Continúo con otra de color café. Paso la aguja por debajo del hilo. Subo por la café. Y finalmente la tercera café. Paso la aguja por debajo del hilo. Subo por la café. Acá necesito que el hilo me salga por esta tercera café, entonces me voy a devolver. Paso la aguja por dentro de la café del lado y me devuelvo subiendo por esta tercera. Miren que ahí ya me quedó saliendo por la tercera café porque vamos a realizar esta parte final de la mariposa. Voy a coger 2 de color café y aquí voy a pasar la aguja. Cuento a partir de donde tengo el hilo. Voy a pasar la aguja por debajo del segundo hilo, o sea, el que está uniendo estas 2 blancas de la parte de abajo. Subo por esta segunda café, bajo por la primera nuevamente y subo por la café. Cojo otra de color café, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la mostacilla café, una cuarta café, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la café y una quinta, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por la mostacilla café.
Vamos a hacer ahora la parte aquí final, la fila final. Voy a hacer una reducción, cojo dos de color café y observen, paso la aguja por debajo del segundo hilo, subo por esta segunda de color café, bajo por la primera y nuevamente me devuelvo a esta segunda café. Cojo la tercera café y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la mostacilla café. Acá en este punto vamos a colocar una café porque ahí es donde iría pegado nuestro hilo de la pulsera. Entonces lo que vamos a hacer es coger una café, paso la aguja por dentro de esta segunda café, me devuelvo por la primera y vuelvo y paso por dentro de la que acabamos de colocar para que quede reforzado y bajo por esta segunda. Acá ya tenemos terminada la mariposa. Lo que vamos a hacer es ir bajando con el hilo para poder rematarlo. Entonces vamos a bajar por dentro de estas mostacillas, subo por esta, voy a ir bajando sin que queden hilos atravesados con el fin de poder rematar adecuadamente. Y me gusta pasarla por varias, como les dije, para que quede correctamente rematada. Y acá finalmente voy a cortar y con ayuda del encendedor quemo y me queda totalmente terminada la mariposa elaborada con mostacilla checa. Ustedes ya pueden utilizar otros colores para elaborar este mismo diseño. Vamos ahora a colocarle los hilos al lado y lado para poder formar una linda pulsera. Una vez terminada nuestra mariposa, tengo acá unos muranos, unos herrajes y unos cubitos para poder adornar nuestra pulsera. También vamos a necesitar cordón de celular o hilo chino. Vamos a cortar dos tiras de aproximadamente 35 a 40 centímetros. Vamos con ayuda del encendedor a quemarla un poco para que nos ayude a pasar por las mostacillas. Con mucho cuidado de que no se quemen. Acá le alargamos así un poco la tira para que quede con mayor facilidad. Vamos ahora a coger nuestra mariposa y en esta parte donde le dejamos la mostacilla vamos a empezar a pasar nuestras tiras con mucho cuidado. Miren, vamos a moverla para que nos queden ambos lados iguales. Lo mismo vamos a hacer en el otro lado. Una vez que ya la hayamos quemado y alargado, pasamos con mucho cuidado nuestro hilo. Recuerden que esto es cordón de celular o hilo chino. Miren que ya tenemos acá sujetada nuestra mariposa. Para darle un toque bien bonito, con piedras que tengan en su casa. En este caso yo encontré estos muranos
Y estos herrajes vamos a empezar a adornarlo un poco. Podemos empezar pasando por dentro de estas florecitas, son como unas florecitas. Entonces voy a pasar mis dos puntas para que así pueda colocar luego mi murano. Miren, acá ya es cuestión de creatividad para poder adornar un poco más la pulsera. Pasamos luego por las puntas, pasamos nuestro murano amarillo. Por eso es importante quemar las puntas para que se vea y sea más fácil de meter los herrajes. Acá pasé otra florecita, mire cómo se va viendo ahí de bonito. Voy a pasar, como tengo 4, voy a poner 2 muranos a este lado y 2 muranos al otro. Esta pulsera es muy sencilla, la pueden realizar en casa fácilmente, los materiales son muy económicos. Miren acá otra. Le voy a colocar otra florecita de herraje que me hace ver muy lindo los muranos. Miren acá. Acá finalmente le voy a pegar un cubito acá. Observen, ya le pegué un cubito y finalmente le voy a hacer un nudo normalito. Miren, un nudo normal. Y voy apretando acá. Observen ahí. Ya me quedó listo este lado. Vamos a hacer exactamente lo mismo al otro lado de la pulsera. Como les dije, con materiales que ustedes tengan fácil en sus casas. Voy a comenzar con una florecita. Acá primero una florecita. Luego vamos a colocarle un murano amarillo. Ya lo voy apretando. Luego otra florecita. Paso acá la florecita y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a terminar colocando el otro murano y luego el cubito. Y así sería como terminaríamos acá esta parte de la pulsera.
Acá pueden observar entonces que nos quedó ya igual a ambos lados. Miren que terminamos con un nudo normal al lado del cubito. Ya tenemos totalmente terminada la pulsera, este diseño de pulsera con materiales muy económicos. Ahora les voy a enseñar cómo cerrar la pulsera y hacer un nudo corredizo utilizando una puntada de macramé. Muy sencilla y muy fácil de hacer. Para eso necesitamos más o menos 20 centímetros del mismo hilo. Entonces miren que es muy económico porque el broche lo podemos realizar con el mismo hilo. Vamos acá a voltear así nuestra pulsera. Vamos a colocar en dirección correcta los hilos, que les queden derechitos los hilos. Miren. Y entonces cogemos nuestro hilo, lo vamos a pasar, miren, por debajo, que quede totalmente por debajo de los 4 hilos que tengo acá, porque cada uno salió de a 2. Entonces voy a meter por debajo, lo voy a organizar que quede la misma distancia al lado y lado. Y observen entonces cómo vamos a hacer el sistema de broche con nudo corredizo. Vamos a comenzar formando, acá les muestro, como una orejita. Vamos a pasar este hilo, el de la mano derecha, lo vamos a pasar por encima. ¿Sí? Miren, por encima de los 4 hilos. Así como observan. Acá les voy mostrando con cuidado. Luego voy a coger el de la izquierda y lo voy a pasar por encima. Miren acá, vuelvo y les muestro. El de la izquierda lo voy a pasar por encima del hilo de la derecha, pero luego lo voy a pasar por debajo de los 4 hilos y voy a subir por dentro de la orejita y lo vamos a apretar con mucho cuidado. Acá organizo bien los hilos nuevamente. Lo voy a empezar apretando muy bien para que quede apretado nuestro broche. Les repetiré nuevamente la puntada para que practiquen y observen cómo se hace. Miren que acá, observan, nos quedó como en realce, se ve a este ladito el moñito. Miren que ahí quedó un moñito en realce. Vamos a realizar otro moñito así en la misma dirección de donde está saliendo, en este caso salió en el lado izquierdo. Entonces vamos a realizar un moñito pasando el hilo por encima de los 4 hilos. Luego voy a coger el del otro lado, lo voy a pasar por encima de este hilo y al mismo tiempo lo paso por debajo de los 4 hilos y por dentro del moñito que estoy formando, y lo vamos a ir apretando. Miren que ya quedó para este lado derecho el moñito, ustedes siempre observan para dónde queda, y para ese lado es que se empieza a formar. Entonces si me quedó el moñito ya para este lado, nuevamente lo voy a formar pasando el hilo por encima de los 4, formo acá mi moñito. Este del otro lado lo paso por encima del hilo del moñito, pero al mismo tiempo por debajo de los 4 hilos y subo por dentro del moñito
y lo voy apretando. Esta es una puntada básica de macramé que sirve para realizar mi nudo corredizo. Ya me quedó el moñito a este lado realzado, al lado izquierdo. Entonces lo mismo. Hago el moñito, paso este por encima de ese hilo, luego lo paso por debajo de los 4 hilos y subo por dentro del moñito y lo voy apretando. Vamos a continuar. El moñito me quedó para este lado. Voy a pasar el hilo por encima de los 4 acá, luego paso este otro hilo por encima de ese, por debajo de los 4 y subo por el moñito y lo voy apretando. Continuamos. Ya me quedó para el lado izquierdo, entonces realizo el moñito para el lado izquierdo, paso mi hilo por encima de este, por debajo de los 4 hilos y subo por dentro del moñito y lo voy apretando. Voy a hacer un último moñito. Ya me quedó para el lado derecho, paso por dentro de los 4, el del otro lado lo paso primero por encima del moñito, luego por debajo de los 4 hilos y subo por dentro del moñito. Hasta ahí voy a dejar mi broche. Si lo quieren hacer más largo, continúan con los mismos pasos. Lo apretamos muy bien. Acá cortamos dejando un poquito de hilo al lado y lado. Y con ayuda del encendedor vamos a quemar con mucho cuidado. Lo mismo hacemos a este lado. Así de esta manera. Miren que ahí ya nos quedó nuestro sistema de broche corredizo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizar las puntas con los mismos cubitos, o si tienen balines o alguna piedrita, se le puede colocar acá. Nuevamente lo vamos a pasar por las puntas. Que pasen los 2 hilos. Al otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a pasarlos. Los 2 hilos. Hay que pasar muy bien los 2 hilos. Y acá ya les voy a mostrar. Los vamos a organizar que nos queden a la misma distancia. Ustedes ya calculan más o menos con la medida de la mano, corriendo acá el nudo, qué ventaja le van a dejar. Lo bueno del sistema de nudo corredizo es que le puede servir a cualquier mano. Acá entonces al final le vamos a hacer un nudo normal. Vamos a hacer un nudito normal para poder terminar acá las puntas. Bien apretadito. Lo mismo vamos a hacer al otro lado, tratando de que nos queden en la misma
distancia. Hacemos un nudito normal. Apretamos. Y entonces ya para rematarlo lo que vamos a hacer es cortar dejando una ventajita de hilos. Y con ayuda del encendedor vamos a quemarlos un poco. Lo mismo al otro lado. Y quedaría lista nuestra pulsera, miren, de sistema corredizo. Yo la voy moviendo de acá el broche. Entonces no tengo que gastar en broche. Miren que es un diseño muy bonito, muy fácil de hacer en casa, con materiales muy económicos. Espero que les haya gustado este primer video donde les enseño a hacer esta mini mariposa. Estén pendientes de nuevos videos para que aprendamos a realizar nuevos tejidos y nuevos patrones. Muchas gracias.